que nos acompaña el día de hoy son dos personas. A una la vamos a estar escuchando más tarde, Sí. pero se suma a la mesa porque siempre es una buena compañía. Hablamos así, Bianca Espósito. Y por el otro lado, a nuestra profe, a la querida Valen, que ella es feliz con el matecito. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Bueno, acá recuperándome gracias a Lucho que me dio unas gomitas y el mate. El mate. Se la nota con frío, ¿vale? Sí. Me dejé el gorrito porque el flequillo está en unas condiciones deplorables, así que mejor no mostrarlo. Ruido de mate. Toma mate. Pero bueno, ¿qué Están tenemos? medio... Ajá. Los dejaron así como tranquilitos, ¿no? Sí, pasa Medio que, llorando fuera de la pasa luz, que sí. Marce y Luchito son unos cracks. Estamos chill. Sí. Me dieron ganas de ir a ver el partido. Me acordé que ahora cuando dijo eso, ver los partidos de San Lorenzo, me acordé que jugamos hoy por Copa Argentina contra Quilmes. Bueno, 5 menos cuarto. Pero tampoco. lo verá Bueno, Dios. lo tenés que ver. Lo verá Dios. Lo verá Dios. Lo ¿Qué verá estás Dios. durmiendo las siestas ahora? Posiblemente. Seguramente. La Ah, siesta. Seguramente me acuesto un rato. La Ese no me siesta dio le dicen un ahora. mate. Porque no estaba Nada, solo. nada, No me quemé. A mí Él te tampoco, quería- me te quemé. quería ensuciar. Que vienen las Tampoco. visitas. Vale, nos está mirando mucho, entonces yo tengo miedo. Por eso no nos tenemos que equivocar hoy. Y ahora le tiramos la pelota a ella porque tiene que hacer la columna igual. Hoy dijo que iba a hablar de la Copa Libertadores que ganó Racing. Sí. ¿Viste? A ver. Mira, ni sabía. El Chango Cárdenas. Y todos los Mira. fines digo lo mismo. Una vez le iba a pegar. Era lógico. Mira cómo te miro. Lo venden a salas. Solo sé eso. Crack. Ok. Y le Se lo gustó, lleva- le se lo gustó, lleva Gallardo. le gustó la banda. Vamos a ver cuánto le dura. Bueno, no sé de eso, no puedo hablar de eso. ¿Y de qué vamos a hablar hoy entonces? Bueno, ese me dio una consigna, me dijo... Ay, pará, arranqué mal, va de nuevo. Vamos a ver. Tengo- Estás en década por medio, Estoy son en década las por medio, estoy media dormida 13:24. y tengo a mi favor que estaba medio mareadita. Cande, ¿tenemos un video? No, dijo Sí. Cande. El primero... no tiene número. El video. El que está la persona que conoces. ¿Sí? ¿Cuál será Ahí la va. persona? No sé, esa indicación es muy específica. A ver. Pero Cande entendió. Ahí está. Ah, la mote. Ah, no entendí. Bueno, vamos a ver 3 personas. El Chino Y me Darín. tienen que decir qué tienen en común estas personas. Vamos diciendo los nombres. Este es Sí. Petinato. Sí, Homero Petinato y Candelaria Tinelli. Que podría ser la Joaquín también si tuviese más tatuada. Sí. Pero bueno, Ah. Candelaria ¿Qué tienen en común? ¿Qué Iba a tienen? decir los rulos hasta que Yo los apareció tatuajes. Candelaria. Que tienen un padre famoso. Tienen un padre famoso, Ah, sí, muy bien, buenísimo. Luchito. Son lo que se conoce como hijos de. ¿Sí? Bien. Uy, qué fuerte. Hijos de Marcelo Tinelli, hijos de Roberto Petinato. Sí. Sí. Y Creemos que sí. Ricardo Darín. Bueno, es bastante fuerte, ¿no? Como que dijo acá, habían ser hijo de. Sí, Claro. es como una categoría difícil de llevar. Sí, puede ser un poco estigmatizante o lo puedes llevar con honra. Para mí, de esos 3, quizás el Chino Darín es un poco el que más se la banca, ¿no? Como... ¿Por qué? No sé, siento que se la banca más ser hijo de Darín. Como que ha construido cierto mérito propio. Es el más serio. me Puede ser parece. que sea el más serio, quizás. Y pasa que los Petinatos están todos locos, eso no es Ay, ninguna sí. novedad. Claro. Pero me Fuerte. parece que en el caso me O sea, sale. estamos todos de acuerdo que Cande Tinelli es la que menos se la banca. Candela, sí. Me Sí, parece sí, que también para tiene mí un también. perfil más bajo, ¿no? Es como que. No le importa mucho Mm. ser hija de. No se muestra mucho con. La podés ver en redes, pero digo, así en una proyección laboral que uno No, por diría, eso digo. en lo serio no se nota tanto, me parece. Bueno, Está pero complicado bueno, el mate, me parece, ¿no? sí, me quedé un poco lejos. Me queda lejos. Pero bueno, en ser hijo de está este estigma o esta honra y depende cómo lo lleves del mérito del hijo, ¿no? De hijo, hija, claro. hije, cómo porte ese apellido, ¿sí? Y en la actualidad está muy de moda este concepto de nepo baby, ¿sí? Son hijos del nepotismo. Ujú. El nepotismo es como este sistema de otorgar beneficios a familiares, amigos, personas cercanas, sin importar mucho el mérito de esa persona o la idoneidad, ¿no? Lo hablábamos recién en la anterior entrevista con Sí. Luchito, que dijo que era algo que detestaba porque muchas veces sintió eso, ¿no? De que quizás, como Lo sabían tratan que, de cierta manera. claro, por conocen ser- a Marcelo, o se enteran que es su hijo, y es como, oh, mirá, qué claro. Y él ¿Sabes dice, cuál es muy buen caso también? ¿Cuál? Pasa, no sé. Estos son los únicos hijos de. Porque Los capaz que yo te grabo traje, el otro ustedes video. seguramente tienen otros. Ok, yo iba a decir Miguel Granados. Puede ser. Que está
muy bien ubicado, digamos, o sea, generó su propio camino más allá del padre, por Sí. más que hacía humor y demás. Y quizás hay gente que conoce a Migue y no conoce Claro, a tal Pablo, cual. por una cuestión generacional también. Y ¿no? ahora sí me parece que sí, se tiende más a esa lectura. Bueno, hoy usamos Nepo Babies en la actualidad. Este primer origen, ¿no?, de los hijos del nepotismo se usaba mucho como en la realeza o en los cargos de gobierno, porque tenías que poner una persona que te deba lealtad, ¿no? Que tengas una alianza y que más lealtad, ¿no?, que un hijo, un hermano. En la actualidad está un poco más desdibujada, lo usamos más que nada dentro del mundo del espectáculo, ¿no? Ahí se puso de moda. En tono peyorativo, en una crítica a la persona. Un que se poco le hace, ¿no? sí, un poco sí, ¿no? Esos hijos, esos hermanos, ¿no?, que se hacen famosos gracias al éxito o la fama, valga la redundancia, de un familiar. Yo traje otros que quizás no conocían tanto. A ver, Claro. le comentamos a la gente, estamos en la columna de Valen, estamos viendo imágenes de hijos de. Vamos a ver cuáles son los próximos que van a continuar en la selección que ella trajo. De una selección muy fina. ¡Uy, qué foto! Foto. ¿Nos ubican? Sí. Bianca dijo que sí, pero no dijo el nombre. No, no tengo idea. No, yo tampoco. Acá En no sé. la primera foto vimos a Bush padre y Bush hijo, ambos Sí, presidentes de Estados Unidos. En la segunda foto vemos a Coppola y Francis a Ford su Coppola. hija, Francis Ford Coppola y a su hija, ambos directores de cine. Sofía Coppola. Sofía Coppola. Que no es sí. Coppola. Que no es el otro, No, no, que no es es el el otro Guillote. No es este pibe. Y ahí tenemos a Nicolas Cage. Eso es como un caso raro, porque Nicolas Cage es Coppola de apellido. Ajá. Es Nicolas Coppola. Es hijo de la hermana de Francis Ford. Pero él se quiso despegar un poco de Un ese lindo apellido, homenaje se a Johnny quiso Cage hacer. de Mortal Kombat. No, Mira, no, bueno, no está chequeado. No te la sigo, perdón. Lo intentamos. Y ahí lo tenemos ese muchacho. ¿Quién es? El que conocemos. Sí, Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, y el otro es su padre. Sí, no lo conocemos tanto, pero es un magnate Y sí. sudafricano, Y sí. dueño de unas minas de... Y no sé sí. de qué. Mira. O sea que Elon Musk es un nepo baby, ¿no? Su fortuna no es mérito propio, Claro. sino que venía de una familia... Por más que después la agrandó. Sí, por supuesto, tiene su mérito, Bueno. pero no es que se hizo ahí como... De abajo. Un De nepo abajo, baby. sí. De joven. Bueno, entonces los Nepo Babies tienen que lidiar con este peso del apellido y en el mejor de los casos intentar hacerse como el nombre propio, ¿no? Que me parece que estos ejemplos que vimos todavía no han logrado, ¿no? Sofía Coppola sigue siendo la hija de Coppola, me parece. Es que es un apellido muy fuerte también. Muy Sí. fuerte. Hay apellidos me parece son muy fuertes y otros que se logran despegar, quizá no tanto, o sea, pueden ser conocidos, famosos. Ahora yo pensaba en esto de que, digo, puede haber una imposición, pero también creo que hay una elección en algunos casos de decir, bueno, yo voy por esta senda también, ¿no? Desde lo mediático pienso, o sea, porque hablamos, por ejemplo, del caso de Sofía Coppola, me imagino que obviamente gana prestigio, debe haber una fuerte influencia al lado del padre, pero bueno, ella se dedicó al cine. Pienso en alguien más mediático, se me viene por ejemplo un Petinato y eso, y para mí deben ser trampolines que le sirven para lo que quieran transmitir, digamos, no le termina de ser una carga, por el contrario, quizás algún escándalo sí, es inevitable. Sí, ese es como un escalafón para acceder, que eso es lo que está pasando más que nada en el mundo de los medios, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Todos los que vemos portan un apellido, no sé, los Moldaski, Claro. tanto Galia como el hermano, no me sale Eyal. ahora Eyal, están ahí en esa posición, quizás con talento, pero más que nada por el apellido, creo yo. Sí, siempre El- reniegan de eso. Yo, por ejemplo, le escuchaba a Galia decir, en realidad nosotros no somos Nepo Babies por el hecho de que yo tuve una carrera, me fui participando en medios por fuera del apellido y mi viejo, en este caso, se me fue el nombre, Roberto, arrancó más tarde a ser famoso. No es que era antes famoso, sino que su trabajo en los medios era previo. Pero el caso de Ial me parece que es, ahí sí es a la inversa. Él está robando un poquito. Y él es... Yo creo que igual también se ve, por ejemplo, Ial que está en Olga, se ve, no voy a decir capacidades, pero como que te das cuenta cuando uno le da como para seguir manteniendo el apellido, porque se nota que sabe, que es profesional, y cuando estás ahí, por estar, digamos, y, Claro. y ahí sí me refiero a estar por el apellido, Claro. o porque alguien
tiene algún que otro y te mete. Como que Claro. creo que para el público, para la audiencia, te das cuenta. Se nota. Se Otro nota. que lo lleva bien, Mateo Sujatovic. Mateo Sujatovic en el terreno de la música es un Bueno, sí. ejemplo. Que incluso creo que ha superado al padre de alguna manera. No digo que el padre no sea famoso ni conocido ni nada por el estilo, pero creo que las nuevas generaciones va a resonar más Mateo que el padre. Claro. ¿Entendés? Sí. Quizá para otra generación sí sea la Sí, inversa, seguro. ¿no? Sí, Pero- y también como dentro del nicho de la música, quizás el padre era conocido, pero para el público mainstream es Mateo el conocido, el famoso. Claro, exactamente. Lo mismo que Luna, que su hermana, también está con una situación parecida, digamos, un perfil un poquito más bajo, diría, pero bueno. Bueno, pero esto no siempre fue así, como que en algún momento ¿No? portar el apellido, por lo Bien. menos en nuestra historia nacional, estaba bien visto, ¿sí? Estamos próximos al 9 de julio, el Día de la Independencia, ¿sí? Entonces traje algunos referentes de Nepo Babies de nuestra historia nacional, ¿sí? Comida preferida para el 9 de julio, porque lo tiramos y no lo vimos. Sí, Nadie respondió. No prosperó, así que justificamos la consigna. Comida patria, decís, Sí. y yo creo que empanaditas. Empanaditas. Banco. Empanaditas. Empanaditas o pastelitos. No, locro. Lo otro. Pero de mi mami, Bien. puntualmente. Bien. Creo que ni Valen ni yo somos defensores del locro. No, por la ya, cara que ya- puso. ya me di cuenta. Yo, no, todo bien con el locro, pero no consumo carne. Entonces, Pero se puede hacer. Se puede hacer. se puede hacer sin carne. Sí, obvio. Te fui acá a hacerlo sin carne. Sí. Sí, fiaca a cocinar en general. Claro, en general. Vivo con En fiaca. general. Tengo sí, sueño. sí, sí. Tengo sueño, jefe, estoy cansado. Mm. Pero bueno. Bueno, Ejemplos. Marianito Moreno, es bastante obvio de quién es hijo, ¿no? Ujú. ¿De quién? ¿De quién? Buena pregunta. De Mariano Moreno. Es un hijo que no ha conocido a su padre, pero que sí intentó hacerse un poco eco de la carrera. Me quedé pensando porque dijiste Marianito y yo pensé, dije, le está diciendo un diminutivo, no sabía que era el hijo. No, claramente le No. puso ahí. También se ponía un poco porque nuestros próceres Sí. han tenido muchos hijos ilegítimos, fuera del matrimonio y por ahí. Y los han reconocido un poco más tarde. Entonces le ponen un poco el nombre para blanquear, bueno, sí, este es mío, ¿no? Ujú. El nombre, el apellido. Este es un poco el caso de Marianito Moreno, que él intenta tener una carrera militar, combate en la guerra del Brasil, y bueno, va a tener como cierto éxito militar, pero no va a llegar al nivel de su padre. Después tenemos a Vicente Fidel López, que es hijo de Vicente López y Planes, que dentro de la historia lo conocemos mucho porque es uno de los primeros historiadores, ¿sí? Que empezó a narrar la historia nacional porque él lo tenía muy cerquita, ¿no? Los amigos de su padre eran estos próceres, ¿no? Se juntaban en su casa, entonces él empieza a hacer como una serie de relatos de la historia, de las anécdotas que le contaban los amigos del padre. Ujú. Es como un Nepo Baby de la historia, y se va a enfrentar, y esto lo estudiamos mucho los historiadores, a Mitre, a Bartolomé Mitre, que es el otro gran historiador. Claro. Y la diferencia entre estos dos es que Vicente López va a hacer una historia mucho más de los grandes hombres, ¿sí? Y Mitre decir, no, vamos a contar las cosas con un poquito más de ciencia, y va a buscar archivos y esas cosas, ¿no? Como Sí. que si tenemos que elegir, elegimos la historia un poco de Mitre. ¿sí? Claro. Polémicas Polémica, historiográficas en polémica, década por polémica. medio. ¿Quién más? José Joaquín Rivadavia, también, hijo de Rivadavia, y yo no sabía, me lo enteré ahora, que es padre de un señor que le da nombre a una ciudad muy conocida de nuestro sur. Ah, yo pensé que ibas a decir las hojas. Las hojas Rivadavia. Es padre. Sí. Estoy cansado. Una ciudad muy conocida de la Patagonia Argentina. ¿Cuál? ¿Cuál puede ser? Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, Claro. sí. Chicos, un poco. Chicos, no me no me pidan están nada. prestando atención. No, no están escuchando a Valen. No me están escuchando. Vas a ser su nueva alumna favorita. Sí. Desde acá lo estamos sentenciando. Nosotros no. Nos toca marzo. Estamos mal, a marzo. Bueno, después voy con otros rapidito. Manuela Mónica y Pedro Pablo son hijos de Belgrano. También son Pedro hijos Pablo. de como de distintos matrimonios. Belgrano no se casa con estas mujeres, porque una es viuda y no se puede casar, y la otra tenía el marido en España, pero igual Ahí va. tiene sus hijos, los reconoce y les pone su apellido. Manuelita Rosas, ¿sí? La hija de Rosas, que es como muy reconocida dentro de la elite de Buenos Aires.
Y después ya nos vamos como acercando un poquito más en el tiempo y tenemos el mismo caso que George Bush, padre e hijo, porque tenemos a Julio Argentino Roca, muy conocido por matar indios. Sí. A gran escala. Hashtag baja de línea. Y su hijo, que su hijo también fue presidente. Y también mató indios, sí. No tantos como su padre. Y después tenemos a Roque Sáenz Peña. ¿Por qué lo conocemos a Roque Sáenz Peña? Por la ley. Por la ley Sáenz Peña, ¿sí? Bueno, él es como un hijo renegado que viene a romper con la tradición que venía instalando su padre, con Roca y otros, de que gobernaran las élites, ¿sí? Y que votaran, ¿no? El voto calificado para cierto grupo de privilegiado, ¿sí? Y terrateniente. El padre Luis venía con esta tradición, Roque Sáenz Peña, que a veces lo queremos, la rompe y permite el voto universal, secreto y obligatorio masculino. Ahí, otra bajada de línea. Eran otros tiempos, era otra la historia. Otra historia. Bueno, hasta ese momento, hasta Roque, ¿sí? Portar apellido estaba bien visto, ¿no? Te garantizaba acceder a ciertos lugares de poder, de prestigio, ¿sí? A partir de Roque, y justamente, a partir del voto universal, se democratiza la cosa y ya hijo de obrero, hijo de migrante, se puede hacer su lugar. Me parece que en los últimos años se está revirtiendo un poquito eso, pero esa es opinión personal. Tenemos otros ejemplos que están un poco más venido a menos, como los hijos de Menem. Venido a menos. Venido a menos. Zulemita, Carlos Jr. Carlitos, el que se muere es ese. Sí. Bueno, y Máximo Kirchner. Me quedé hijo de Menem también. No, Es raro, No se sabe. Máximo, ¿no? Plot twist. Por las dudas. Cristina, ¿qué hiciste? Bueno, en esos casos sí. Ser hijo de... Ricardito Alfonsín, que es el hijo de Ricardo Alfonsín. De Raúl Alfonsín. Sí. Florencia tamén, ¿no? Hija de Kirchner. Sí. Florencia. Florencia, sí, pero no Conan. está en el ámbito. Claro. Conan. Claro, no está en el ámbito. Está con- Ella no tiene una carrera política. Pero bueno, en los últimos años eso, portar apellido, ser hijo de, se volvió negativo, ¿no? Se volvió como esto, un cierto mote de estás ahí porque estás acomodado, ¿sí? Claro. Si buscas tipo la definición de nepotismo, hay otra que te sugiere que es enchufismo, que es como un poco literal, ¿no? Como que te enchufaron en un lugar porque sos... Es media gallega la definición, pero bueno, te enchufan ahí, te ponen enchufan ahí. a dedo. Interesante. Y yo lo quería bajar a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, ¿no? Y charlar un poco con ustedes si sienten un poco el peso de su apellido, de ser, si han sentido esto de ser hijos de, hermanos de, ¿no? Si los ha influido o si lo sienten como... ¿La mira Barrio? No, en realidad no, pero... El hijo de Facho Martel. El hijo de Facho. Todos piensan que es familiar del Facho Martel. Nada que ver. Hasta Marcelo me dijo Facho Martel. No, siento que no. Sí, quizá esa identificación más que por el apellido sea por ciertos rasgos físicos. Entonces uno lo ve y dice: sos el hijo de Coso, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Claro. No sé quién sos. Adiós. ¿Que sos muy parecido a tu padre? Un calco. Ahí va. En otro momento subiremos fotos. Cuando sea el día, el día del niño, El día del niño. podemos buscar fotos viejas de cada Dale. uno y las traemos para hacer la comparación. Pero no es mi caso. ¿En tu caso, Lucho? No, el peso del apellido no, me parece. Sí, ciertas cuestiones, quizás justo estábamos hablando con los chicos del pádel y eso, que a mi hermano en el ambiente del pádel lo conoce todo el mundo, entonces me vinculan con él, y es como todo el tiempo la pregunta, ¿y vos jugás también? No, yo soy periodista, pero bueno. Pero el cubrir peso los no. eventos, no. Claro, pero nada, el peso no. 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 ¿Por allá? No. ¿No? No, para nada. A mí me pasa por ahí, mis hermanas juegan al fútbol, pero yo no te toco una pelota ni en Pepe. Y me dicen, ¿y vos qué haces? Para nada. ¿Qué talento tenés? Claro, pero no, No. para nada. ¿Y Giaconi? A mí me pasó de ir a la misma escuela que mi hermana y históricamente me decían Antonella. Ah. Claro. No soy la otra. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que soy la ¿Cómo otra?
Pero bueno, nada, hay como cierto peso, ¿no? Esto por ahí un psicoanalista lo puede pensar un poco más, ¿no? De como la herencia familiar, ¿no? Y uno en algún momento de su vida tiene que tomar la decisión, si ser un poco más Nicolas Cage, cambiarse totalmente el apellido y armarte tu propia identidad, Claro. o si, bueno, rescatar, retomar, no sé, algo Claro. de ese apellido, de esa Reapropiar. historia, reapropiarte. Interpretar. O, caso Migranados, superarlo y hacerte tu propio nombre. Exactamente. No Ahí sé. va. En nuestra historia, durante mucho tiempo, muchos se quisieron colgar de los apellidos y ahora está volviendo, me Eso parece. sí. Y nosotros nos colgamos con el tiempo, ya son 13:42 y Muy todavía tarde. tenemos columnas. Así que vamos rápidamente a la música, un minutito, tandita así corta, taca, 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 y seguimos con Bianca, seguimos con Gastón, y nos vamos porque viene Amiga Date Cuenta, y toda la programación de Vortex, por supuesto. ¿Qué vamos a escuchar? Nos vamos con No ¿Qué soy el hijo temazo? de Hernández. ¿Qué más? Contento de Luciano Forastier que traen a su banda favorita. Yeah. Escuchamos al cuarteto y ya volvemos.